es ingeniera metalúrgica de Benalum, una de nuestras empresas básicas aquí de Guayana. Entonces le vamos a dar el micrófono a Yasmín para que se presente y bueno, desde 10 minutos exponga pues qué haría ella de llegar a ser nuestra afortunada candidata para estar en la Asamblea Nacional, tan importante como es la Asamblea Nacional. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Yasmín Chaurán. Tengo la fortuna de compartir aquí con muchos compañeros egresados de la UNEXPO. También egresé de esa casa de estudios. Yo era tranquilita ahí en la universidad, aunque siempre decían que no era así, pero eran inventos de ellos. Yo fui presidenta del Centro de Estudiantes de la UNEXPO y bueno, ahí tuvimos una vivencia que nos preparó para la vida. Realmente después de la UNEXPO llegar a cualquier centro de trabajo era una cosa muy fácil. Y eso lo agradezco porque para mí la UNEXPO fue una escuela de vida, de formación, no solamente académica, sino también de formación integral. Fíjense, yo ahorita soy precandidata del Partido Socialista Unido de Venezuela y estoy participando junto a 23 compañeras y compañeros más para que el 28 de junio ustedes, no solamente quienes militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino todas las personas que habitamos y que votamos en este municipio, podamos tener la posibilidad de escoger a 2 personas. Yo soy la número 24 porque la organización en el tarjetón se dio en base a un orden alfabético y Yasmín se escribe con Y, no con J. Por eso soy la última del tarjetón, la número 24. Dicho esto, que es en todo caso lo instrumental, paso a lo que me parece estructural. Lo primero es que estamos en un proceso de participación democrática que nos da la oportunidad de escoger, previo al proceso que se dará a finales de año, donde nuevamente podremos ya escoger no candidatos y candidatas, sino diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. La Asamblea no es solo un lugar donde se emiten leyes, es un poder para legislar, pero también por la Asamblea Nacional pasan todos los demás poderes, incluido el Poder Ejecutivo. De manera que la exitosa política internacional que ha venido desarrollando el gobierno revolucionario, primero con el presidente Chávez al frente y ahora con el compañero y camarada Nicolás Maduro, recordemos además que el compañero Nicolás Maduro fue durante 6 años canciller. De manera que lo que cosechamos recientemente en la Cumbre de las Américas, donde colocamos al mundo la verdad sobre el infame decreto de Barack Obama contra nuestra seguridad, no al revés, fue producto de un acumulado histórico donde el presidente Nicolás Maduro, otrora canciller, tuvo un papel fundamental. Esa política se vería seriamente afectada si nuestra Asamblea Nacional no está en manos de personas que le den continuidad a la política revolucionaria. Y con esto no estamos diciendo que es que no hay nada que cambiar, que todo está absolutamente bien. Sin duda que con la participación protagónica del pueblo, con la propuesta oportuna, con la autocrítica, con la organización, con la movilización, con la activación nuestra, como lo hemos venido haciendo en momentos clave, se podrá corregir todo lo que hay que corregir. Ahora, fíjense, muchas veces la apariencia del fenómeno, la forma, cómo se expresan las cosas, pueden tapar la esencia. Y a mí eso me preocupa profundamente y es algo en lo que quiero centrar mi corta intervención en este espacio y compartirlo con ustedes. Cuando, por ejemplo, vemos largas colas para comprar algún producto, y lo pongo a veces entre comillas de primera necesidad, y hago un paréntesis, a través de los medios de difusión de masa nos hicieron creer, por ejemplo, que una harina de maíz precocida de una marca determinada era el maíz purito y era un alimento autóctono y ancestral nuestro. Y sucede que nuestro alimento ancestral es el maíz purito. Pero ese producto que nos venden empaquetado con esa marca muy reconocida en Venezuela es el subproducto 23. Es decir, después que le sacan todo, el bagazo prácticamente lo empaquetan allí y nos hicieron creer a través de la publicidad que eso era el alimento más sabroso y que además que los dueños de esa marca son igualitos a nosotros. Ustedes vieron por ahí una propaganda que repiten y repiten, oye, es que somos igualitos, ¿sí? Me imagino que tienen que levantarse tempranito como nosotras y nosotros a nuestra jornada laboral, etcétera, y vivir cualquier penuria que podamos pasar. Entonces, con esa orientación de los medios de difusión de masa, nos han cambiado nuestra cultura de la alimentación y nos han colocado en una situación de dependencia
que hoy por hoy hace que mucha gente sienta que no hay alimentos y que hablemos de escasez cuando un producto determinado no está en el anaquel, pero sucede que está colocado en una mesita por allí o que está siendo trasladado a otros países, particularmente Colombia, a través del contrabando de extracción, o que está siendo acaparado en grandes almacenes y que tenemos que estar haciendo inteligencia social para poderlos ubicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente entonces dice, oye, los bachaqueros, oye, el problema es que algunos empresarios parasitarios. Es un problema de modelo, compañeras y compañeros. En Venezuela tenemos un modelo que depende estrictamente del petróleo. Y ustedes, como trabajadoras y trabajadores de esta importante industria, lo conocen perfectamente. Un modelo que se basa en un producto, pero además no es solo la explotación petrolera, fundamentalmente de la renta petrolera. Eso no puede ser. Eso es un modelo colonial, es decir, el modelo que se nos impuso a principios del siglo pasado. Pero además, acompañado de ese modelo dependiente del petróleo, se nos impuso un modelo de desarrollo industrial, y lo coloco nuevamente entre comillas. La División Internacional del Trabajo hizo que a los países como los nuestros, que los llaman tercermundistas o subdesarrollados, se les impusiera un modelo industrial donde somos estrictamente mineros exportadores. Cualquier cantidad de yacimientos minerales que tenemos en el país y que están siendo explotados y muchas veces salen fuera de nuestras fronteras a través de la exportación solamente como minerales, sin ningún valor agregado. ¿Y saben lo que nos queda? La contaminación, los pasivos ambientales, los pasivos laborales y humanos. Yo no sé si, por ejemplo, ustedes tienen pleno conocimiento de que para producir, en el caso nuestro, y lo conozco plenamente porque trabajo en el sector aluminio, para producir una tonelada de aluminio primario, se generan 10 toneladas de desecho. Una tonelada de aluminio significa 5 toneladas de bauxita. Eso es una exageración. Entonces, yo exploto 5 toneladas de bauxita para producir una tonelada de aluminio, genero 10 toneladas de desecho, porque ustedes dirán, bueno, pero esas cuentas como que no cuadran, si son 5 toneladas de bauxita. No, hay una cantidad de componentes importados, asociados, que van quedando en el camino, además de lo que se desprende del procesamiento y refinación de la bauxita, por ejemplo, que al final generan una cantidad de desechos que no todos son sólidos. También hay una cantidad de desechos que están en nuestros pulmones. Entonces es una situación realmente alarmante. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene que trabajar a 900 grados centígrados sobre una celda? O a 1300 grados centígrados, por ejemplo, en una siderúrgica. ¿Qué pasa con la salud y con la vida? ¿Qué pasa con la capacidad reproductiva? ¿Qué pasa con su salud mental incluso? Bueno, sucede que si tuviéramos diputados y diputadas que hubiesen trabajado alguna vez en su vida a 900 grados, a 1300, sin duda la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que fue un avance extraordinario, tendría un proceso de jubilación especial, lo contemplaría. Nadie humanamente debe trabajar más de 15 años en una zona como esa, y ya es exagerado. Después de ahí tiene que ser reubicado, porque si no, no tiene vida. Y nuestros compañeros y compañeras salen a postrarse en una cama de su casa o de una clínica, a gastar todo lo que le da el proceso de jubilación. Y eso no tiene sentido. Entonces hay que humanizarlo. Pero estamos heredando un modelo industrial que solamente se concibió para que colocáramos nuestra materia prima en el mercado internacional a un precio muy bajo. ¿Saben quién define el precio del aluminio primario? La Bolsa de Metales de Londres. ¿Y saben más o menos en cuánto oscila? Entre 1.800 y 2.300 dólares la tonelada. ¿Y saben cuánto nos cuesta producirlo? Por encima de 7.000 dólares la tonelada. Quiere decir que cada vez que vendemos con nuestro esfuerzo y producimos una tonelada de aluminio, generamos 10 toneladas de desecho sólido, generamos enfermas y enfermos ocupacionales, sobre todo con enfermedades musculoesqueléticas y respiratorias, que además ya son irreversibles en muchos casos, pero además estamos regalando 5.000 dólares a las transnacionales. Eso fue un modelo heredado y que a través de la discusión que se dio en el Plan Guayana Socialista desde el 2009, logramos al fin romper la caja negra que había y empezamos a tener datos concretos y empezamos a ver, oye, pero algo hay que hacer contra esto. ¿Es que acaso nuestros doctores en metalurgia o en gerencia no sabían eso? Los que mandamos con recursos nuestros al exterior y que estaban al frente de la fábrica, lo sabían y se atrevieron a plantearnos que había que crear una sexta línea en Menalum y una quinta línea en Alcázar. Es decir, más contaminación y más pérdida. En vez de decir, hay que transformar el metal. Digo todo esto y tiene que ver con PDVSA, porque aquí se desarrolla. Si logramos desarrollar un modelo donde se diversifique la producción,
donde no solamente dependamos del petróleo, donde por ejemplo en países como Alemania, que son reconocidos como paradigma del desarrollo europeo, el sector metalúrgico es el principal de la economía, porque aquí en Venezuela el sector de los metales solo aporta hasta el PIB el 0.7%, dato 2007 del Banco Central de Venezuela. ¿Cuánto puede haber sido la variación del 2007 aquí? No mucho. No llegamos al 1% en el aporte al PIB. Entonces hay que cambiar el modelo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con los mismos directivos de siempre, que dicen que saben mucho y que tienen muchos posgrados y doctorados. No, la clase obrera también, haciendo posgrados, doctorados, especializándonos, pero trabajando en conjunto. Y hoy por hoy, por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que nos plantea la necesidad de desarrollar una ley para la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social del trabajo. Entonces ese es el desafío, la clase obrera asumiendo el poder, pero el poder con la organización, con el conocimiento, porque si no tenemos la información, ¿qué decisiones vamos a tomar? Las mismas, la que nos diga algún especialista, con la información, con la organización, con la toma de decisiones, eso construye poder. Y desde allí, por supuesto, que vamos a cambiar el paradigma de este modelo industrial atrasado para poder convertir a Venezuela con toda la potencialidad minera, con toda la potencialidad energética y con toda la potencialidad técnica y humana en una potencia industrial. Entonces, como el tiempo es corto y además el resto de los compañeros y compañeras también van a hacer su planteamiento, yo quiero decirles, hay gente combativa, con voces firmes, conocedoras, como ustedes, como iguales, con humildad, que en este momento tenemos la posibilidad de llegar a la Asamblea Nacional. Y lo vamos a hacer con el respaldo de ustedes, no con otro compromiso, ni para traerles aumento de salario, ni esas cosas, sino para que luchemos en conjunto. Para que además de las voces que se levantan en la fábrica, tengamos una voz o varias, y muchas voces en la Asamblea Nacional que luchemos por lo mismo. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, y para eso, camaradas, ustedes son las y los protagonistas. Muchísimas gracias y buenos días. Bueno, representación de la mujer.